El cuerpo de la víctima fue hallado en el apartamento y trasladado al anatómico forense. La policía de Filadelfia buscaba un depredador sexual que trepaba a los pisos de las viviendas para atacar a sus víctimas. Los expertos en perfiles geográficos intuían que el sospechoso debía vivir o trabajar cerca de sus víctimas. Pero cuando empezaron a darse casos idénticos a 2.700 kilómetros de distancia, en Colorado, los investigadores comprendieron que el asesino debía tener un buen abono de transportes o que tendrían que reconsiderar sus suposiciones. Rittenhouse Square, en Filadelfia, Pensilvania. En días soleados, el parque se llena de gente que va a broncearse y que sale a hacer footing. Muchos son estudiantes de la cercana Universidad de Pensilvania. En 1998, Shannon Shiver vivía solo unas manzanas del parque. Tenía 23 años y estudiaba en la prestigiosa Wharton School of Business. Ella quería especializarse en seguros, pero le gustaban mucho los desafíos y también estaba estudiando finanzas. Para sus padres, Vicky y Sil Shiver, Shannon era todo lo que se puede esperar de una hija. Shannon era una persona muy alegre. Era curiosa, quería saberlo todo y tenía mucha vitalidad. Siempre estaba haciendo preguntas. Siempre que íbamos a algún sitio, ella siempre preguntaba cómo había pasado eso o por qué eran así las cosas. Era una chica brillante y muy competitiva. Le gustaba montar a caballo y ganaba muchos premios. Pero también era una chica muy cariñosa. Creo que debía tener el grupo más diverso de amigos que haya tenido nadie. Shannon destacaba en casi todo lo que hacía. El último año de la escuela secundaria, ella era la presidenta de la asociación de alumnos cuando otro presidente se acercó para saludar y comunicar que volvía a presentarse a las elecciones. Cuando estudiaba en la Universidad de Duke, fue la delegada de su curso y segunda capitana del equipo de equitación. Se graduó en 3 años, con 3 especialidades, en matemáticas, económicas y filosofía. De allí, Shannon se trasladó a Filadelfia para seguir estudiando. Alquiló un apartamento en un segundo piso cerca de Rittenhouse Square, porque era una zona considerada segura. La noche del 7 de mayo de 1998, Shannon no se movió de su casa. Al día siguiente, Shannon no acudió a una cita con sus amigos como habían planeado, así que fueron a su apartamento y forzaron la puerta. Los amigos de Shannon les dieron la noticia a los Shiver. Solo me dijeron que tenía que ir enseguida y que había pasado algo malo. Pero yo dije, Sam, tienes que decírmelo, quiero saberlo, y me dijo que estaba muerta. Estaba preparando el baño y había unos papeles, luego sabemos que estaría estudiando. El asesino había conseguido trepar hasta el balcón del segundo piso y había entrado por una puerta de cristal corrediza. Había señales de un forcejeo. Había libros caídos de una estantería a un lado de la cama. La habían estrangulado y agredido sexualmente. Faltaban su cámara, su collar y su pluma. Y había sangre, supuestamente del asesino, en la cama, la pared y en la barandilla del balcón. Suponemos que le habría mordido o que se había cortado de alguna forma. La sangre de la barandilla del balcón era la prueba de que había salido por allí. La policía sabía que el asesino tenía experiencia en acceder a viviendas en pisos altos, pero iban a necesitar mucha más información para encontrarle. Shannon Shiver era una joven universitaria con un futuro prometedor que se truncó trágicamente el 7 de mayo de 1998, cuando fue robada y asesinada en su apartamento de Filadelfia. No había testigos y ninguna de las pistas de la policía revelaba nada importante. Después de 8 meses de investigación, la policía había llegado a un punto muerto. El primer golpe de suerte en el caso llegó de una fuente inesperada. Un informador anónimo llamó a la redacción del Philadelphia Inquirer para facilitar información confidencial y embarazosa sobre la investigación del asesinato de Shannon Shiver a la prensa.
Esa persona nos dijo que era una vergüenza lo de Shannon Shivert porque el departamento de policía había pasado por alto 2 casos anteriores que estaban relacionados y que si se hubiera investigado se podría haber evitado su muerte. Estábamos casi seguros de que debía ser un policía jubilado. Los reporteros de investigación del periódico investigaron más a fondo y descubrieron pruebas de que la policía había ocultado varios casos anteriores de violaciones para que las estadísticas de delincuencia de la ciudad parecieran mejores de lo que eran en realidad. La policía de Filadelfia llevaba casi 20 años ocultando denuncias de agresiones sexuales. Ni siquiera se consideraban un delito y se borraban de los libros por completo. 2 de esos delitos eran 2 casos de violaciones sobre los que no se informó y que habían ocurrido un año antes del asesinato de Shannon Shivert con el mismo método. Todas las víctimas eran mujeres jóvenes que vivían solas sin pareja ni animales de compañía. Según nuestro informe, solían ser las mujeres más indefensas las que eran el objetivo, mujeres sin techo, mujeres afroamericanas, mujeres que no iban a poder denunciar mucho. Una de las anteriores víctimas pudo ver fugazmente la cara de su agresor. Un dibujante de la policía hizo este retrato robot. Le describió como un joven alto, bien parecido, de complexión delgada y de unos 25 años. Creamos un equipo especial, vinieron policías de otros departamentos, había policías de incógnito, hicimos circular el retrato del sospechoso. Se trataba de una persona muy ágil, delgada y muy atlética. Preguntamos en los gimnasios de la ciudad y de los alrededores. En julio de 1999, Boyle y Peary decidieron recurrir a los expertos en perfiles del FBI para pedir ayuda. Basándose en casos anteriores, los expertos en perfiles pensaban que el violador debía conocer bien el vecindario. Alguien que gustara de salir por las noches y que probablemente tuviera algún antecedente por voyerismo o por abusos sexuales. Cinco meses después del asesinato de Shannon Shivert, el violador de Center City se cobró su 6ª víctima. En esta ocasión tuvo que quitar 14 tornillos de unas barras de seguridad para conseguir acceder a un piso bajo. Nos entristecimos mucho y quisimos hablar con los padres de la joven, y ellos nos llamaron y estuvimos charlando un buen rato con el padre y la madre. Pero al mismo tiempo eso nos daba esperanzas y pensábamos que era algo que podía ayudarnos a coger al asesino y meterlo en la cárcel. Y eso era muy importante para nosotros. Después de la 6ª agresión, los detectives Boyle y Peary dieron otro paso. Boyle había visto un capítulo de Crímenes Imperfectos por televisión sobre una serie de agresiones sexuales en Luisiana que se había resuelto gracias a las técnicas de perfiles geográficos. Así que Boyle se puso en contacto con Kim Rosmo, el investigador que aparecía en ese episodio. Partimos de la base de que los criminales actúan cerca de sus casas y sabemos que lo hacen en zonas en las que se sienten cómodos, en su zona de seguridad. Rosmo hizo un mapa de todo Center City con hombres a pie y también con helicópteros. Después introdujo la dirección de Shannon y la de las otras 5 víctimas en su programa de perfiles geográficos. Entonces el sistema informático efectúa todos los cálculos, hasta 1 millón de cálculos, y genera una zona de riesgo. La zona de riesgo es un mapa en 3 dimensiones que muestra los lugares más probables donde pueda estar el domicilio del agresor. El color naranja muestra las zonas donde es más probable que viva o trabaje el violador de Center City. La policía llenó todas esas zonas con retratos en robot del violador. Pero en realidad era un esfuerzo inútil. El violador de Center City y ahora asesino no volvió a actuar. Al menos no en Filadelfia. Poco después de que el violador de Center City se cobrara su 6ª víctima en Filadelfia, los crímenes cesaron misteriosamente. La policía tenía varias teorías. El agresor solo actuaba durante los meses de primavera y verano. Cuando llegó y pasó el verano de 2000 sin producirse incidentes, la policía empezó a temer que se hubiera ido de Filadelfia y que ya nunca podría llegar a ser capturado. Los investigadores sospechaban que el violador era un estudiante universitario que vivía en Filadelfia en verano y que iba a clase fuera de la ciudad. Lo que no sabían
era que a 2.700 kilómetros de distancia, en Fort Collins, Colorado, había un violador parecido que estaba cometiendo los mismos crímenes exactamente de la misma manera. El sospechoso accedía a las viviendas quitando contraventanas y trepando hasta los balcones. Y una vez dentro, el sospechoso asaltaba a las víctimas mientras dormían. El asaltante había actuado en 5 ocasiones durante la primavera y el verano de 2001. Cubría la cabeza de las víctimas con una funda de almohada y después las agredía. Pero en su quinta agresión, cometió un error. Había entrado en el apartamento de la víctima a través del balcón de un segundo piso. El supervisor del laboratorio de criminología, Jeff Svoboda, llevó un tramo de la barandilla a su laboratorio y lo roció con ninidrina, una sustancia que se emplea para descubrir huellas dactilares en superficies porosas. La ninidrina reacciona con los aceites de la piel, haciendo que las huellas se vuelvan de un color violeta. 1 hora después, ya tenía los resultados. 3 huellas perfectas. Apoyó la palma de la mano aquí, dejando la huella del pulgar izquierdo, el anular izquierdo y el meñique, y después saltó. Desde Fort Collins se enviaron fotografías de las huellas junto con la descripción de los ataques a los departamentos de policía de todo el país pidiendo su colaboración. La carta llamó la atención de una secretaria de policía de Filadelfia. Recordó al violador de Center City, como se le llamaba entonces, y se puso en contacto con la unidad de víctimas especiales y con el detective Latour. Entonces el detective Latour avisó al departamento de policía de Fort Collins. Cuando se comparó el ADN de las pruebas de violación de Colorado con la sangre encontrada en el apartamento de Shannon Shiver, el ADN coincidía. Cuando nos llamaron diciendo que habían hecho el análisis y que las muestras coincidían, fue una tremenda alegría. Creo que todos teníamos la esperanza de que ahora íbamos a conseguir cogerle. Pero, ¿por qué había dejado Filadelfia el violador para ir a Colorado? ¿Y cómo iba a atraparle la policía? Para averiguarlo, los investigadores tenían que identificar a todas las personas que hubieran estado en Filadelfia durante la oleada de crímenes y que luego hubieran estado en Colorado durante los hechos ocurridos allí. Cualquier persona que tuviera esas 2 ciudades en común era alguien que nos interesaba. Un experto en delitos informáticos, el teniente Ed Monaghan, le pidió a un amigo de la universidad, Bill News, que le ayudara con la búsqueda. News trabajaba en LexisNexis, un servicio de recuperación de información que contiene más de 30.000 entradas en sus bases de datos. No podemos revelar todos los parámetros de búsqueda en este programa. La mayor parte es información geográfica, pero no puedo decir nada más. Buscaron entre los archivos de entidades bancarias y encontraron los nombres de 319 varones que habían hecho transacciones financieras en Filadelfia y después lo mismo en Fort Collins, Colorado. Redujeron más la lista buscando varones de entre 20 y 30 años que hubieran estado viviendo en las zonas o cerca de las zonas de los crímenes de Filadelfia. El código postal es una forma rápida y cómoda para identificar una zona geográfica. Monaghan redujo la lista a 83 nombres que envió inmediatamente a la policía de Colorado. Los nombres se sumaron a una lista de otros 800 sospechosos que ya tenía la policía de Colorado. Antes de poder comprobarlos todos, se produjo un 7º ataque. La policía necesitaba actuar con rapidez antes de que hubiera un 8º. Ahora la policía sabía que el violador de Center City, Filadelfia, estaba en Colorado cometiendo los mismos crímenes allí. En total, había habido un asesinato y 12 agresiones sexuales, 5 en Filadelfia y 7 más en Fort Collins, Colorado. En septiembre de 2001, la policía de Colorado investigaba metódicamente a sospechosos potenciales y hacía pruebas de ADN cuando recibió esta carta. Lo siento, pero todavía no puedo dejar que me cojan. En Colorado no. Ni siquiera me gusta este sitio. A mí no me gusta el frío. Ya ni siquiera me apetece volver a Fort Collins. Están ustedes por todas partes. Admito que sí quiero que me cojan. No me gusta lo que hago. Me mantiene apartado de la gente y no puedo hablar con nadie. Me siento muy solo.
La carta incluía detalles de los crímenes que solo podía haber conocido el autor. Pero no contenía ADN ni huellas dactilares. Al final, la detective Kim Cochran concluyó que el violador solo pretendía desviar la atención de los investigadores. Si dejábamos que el sospechoso nos llevara en otra dirección con la carta, al final se nos podría escapar algo. La policía de Colorado había recibido más de 1000 informaciones. Una llamada era de una mujer que decía haber salido con un hombre que se parecía mucho al retrato robot de la policía. El hombre se llamaba Troy Graves, un nombre que aparecía en la lista de sospechosos confeccionada por los expertos informáticos de Filadelfia. Graves había trabajado en un banco de Filadelfia, no muy lejos de los domicilios de las víctimas. Después de la última agresión en Filadelfia, Graves se alistó en las fuerzas aéreas y fue enviado a Fort Warren, en Colorado. Graves vivía en Fort Collins, a corta distancia del lugar de los crímenes cometidos en Colorado. La chica le dijo al investigador que a Troy le gustaba salir por las noches, que padecía insomnio y que seguramente tendría antecedentes por abusos sexuales. Graves había sido reprendido en una ocasión por espiar a una mujer en su habitación de la base de las Fuerzas Aéreas. Era delgado y de constitución atlética, físicamente capaz de trepar hasta la ventana de un segundo piso. El detective Neil Hysham se puso en contacto con Troy Graves y le pidió que fuera a contestar unas preguntas. Hablaba con corrección, era muy educado. Y eso me desorientó bastante, pero encajaba con la descripción que teníamos. Hysham le hizo las mismas preguntas que se habían formulado a otros cientos de sospechosos. Le pregunté si estaría dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo, que era algo que podíamos aprovechar para descartarle. Y me lo dijo muy claramente, dijo, ahora mismo no. Entonces le preguntó a Graves si podía tomarle las huellas dactilares. Y su respuesta fue como que le parecía todo muy extraño. De todas formas, Graves fue llevado ante la experta de la policía en huellas, quien tomó todas sus huellas, prestando especial atención a las del meñique, del dedo anular y el pulgar de la mano izquierda. Cuando la señora Fulton le tomó las huellas dactilares, supe enseguida por su reacción y sus gestos que las huellas coincidían. Las huellas de Troy coincidían con las huellas de la quinta víctima en Colorado. Y al analizar la sangre de Graves, su ADN coincidió con el de la sangre que había en el apartamento de Shannon Shiver. Las andanzas de Troy Graves en 2 ciudades por fin habían acabado. La policía y los fiscales decían que el móvil de Graves era la agresión sexual. Pero Shannon Shiver se defendió, cortando o mordiendo de alguna forma a Graves, lo que dejó sangre en la cama y en las paredes. Shannon era la única víctima asesinada. Al presentarle las pruebas forenses que había contra él, Graves confesó. Más tarde se declaró culpable y fue condenado. En la lectura de la sentencia, varias de sus víctimas tuvieron ocasión de dirigirse a su agresor. Te odio, Troy Graves. Con cada átomo de mi ser, te odio. ¿Cómo te atreves a violar a una persona como me violaste a mí? Y ahora lo vas a pagar. Tu futuro es la privación de libertad y noches de violaciones y torturas de formas tan horribles que no puedes imaginarte. Troy Graves fue sentenciado a cadena perpetua. Hace mucho tiempo que había perdido las esperanzas de que le encontraran, es verdad, es la verdad. Pero me alegré de que ya no fuera a haber más víctimas. Y lo digo de corazón como madre de una víctima. Los padres de Shannon conservan su habitación tal y como estaba cuando ella vivía, llena de todos sus premios, sus libros y sus fotos de familiares y amigos. Estábamos muy unidos, y pensar que alguien con tanta vida que formaba parte de ti ha desaparecido de repente es algo horrible.
La investigación del asesinato de Shannon era la clásica búsqueda de la aguja en el pajar. La única solución estaba en el duro trabajo de los detectives, los perfiles geográficos y de comportamiento y los expertos informáticos. Estos son los lugares de las agresiones. El banco donde trabajaba Graves, el lugar donde estaba la casa de su novia y su primer domicilio. Todas las agresiones habían tenido lugar a lo largo de las rutas que Graves había seguido desde sus 2 apartamentos alquilados hasta la casa de su novia y hasta el trabajo. Estos crímenes suelen ser los más graves y cualquier cosa que ayude a la investigación es bienvenida. Los expertos en perfiles geográficos solo deben ser una herramienta más entre las que tenemos. También es importante recordar que ningún perfil que se haga puede resolver un crimen. Hacen falta pruebas físicas o testigos o una confesión para hacer eso. Y al final son los detectives los que lo resuelven. Nosotros solo hacemos un pequeño papel secundario, pero que también es importante porque podemos ayudarles a centrar sus esfuerzos o entender mejor los hechos y seleccionar sospechosos. Los ordenadores no cometen crímenes y no resuelven crímenes. Los detectives los resuelven. Y aún así creo que fue un excelente trabajo de tecnología y recursos humanos. Es increíble lo que se puede hacer con el ADN ahora. Los expertos en perfiles geográficos, los expertos del FBI, el uso de los ordenadores. Todo eso ha cambiado la forma en que investigamos. La ciencia forense es lo que prima hoy en día.